Desventajas de la raza normando. La raza normando presenta dos desventajas. La primera es que son animales con la tendencia a sufrir carcinoma ocular. Y la segunda, la incapacidad de adaptación al trópico bajo. La raza normando tiene un buen comportamiento en el trópico alto y medio, pero no también en el bajo. Por lo tal, para mejorar esta desventaja, se realizan cruces con razas cebuinas para mejorar el tema de adaptación. Sin embargo, esta raza normando presenta muchas ventajas, como la excelente calidad de carne, porque tiene bien distribuida la grasa, la terneza y textura y la jugosidad de la carne. La leche de la raza normando tiene buena proteína, grasa, sólidos y beta-caseína, que es la proteína directamente relacionada con la formación y rendimiento. Sin los cruces, las razas europeas y cebuinas o F1 no podrían haber animales con aptitud doble propósito en el trópico. En zonas frías no hay inconvenientes al utilizar razas puras como pardo suizo o holstein, pero es bueno tener una base cebú para desarrollar las ganaderías con las ventajas de las razas cebuinas y potenciar las producciones, tanto en leche como en carne.